Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Un abrazo muy grande a todas los hogares, a todos los que nos ven en todo el estado, en Mexicali, Tijuana, en la zona costa, por supuesto en el sur de California, en Arizona, en Sonora. Esta es tu casa, este es el canal 66 y le agradezco enormemente a todo el personal que hoy tenemos camarógrafos nuevos que nos acompañan el día de hoy, al equipo de Rosy en producción, por supuesto a nuestro director, a Luis Arnoldo Cavada, la oportunidad de tener programas como el que hoy vamos a tener hoy, 10 de diciembre, como pretexto de el día 12, que será pasado mañana. Platicaremos con un gran conversador, con un buen amigo y un ejemplo a seguir, con el padre Adrián, respecto al fenómeno del guadalupanismo y la sociedad. De eso tratará el editorial del día de hoy. Con muchísimo respeto, le agradezco realmente a todos la oportunidad de poder tener este espacio para pensar libremente, para poder expresar ideas mías en un espacio que es el editorial, en hacer una invitación a repensarnos y a replantearnos, como lo hemos venido haciendo en los 44 programas previos, en temas que tienen que ver con la filosofía, con cómo construir comunidad, con política, con sociedad, con temas que finalmente tienen un propósito: hacer de ese espacio un espacio inteligente, ameno, honesto, que nos permita a todos tener una conclusión o iniciar la reflexión de un tema en lo particular. Y hoy el tema de la Virgen de Guadalupe es lo que con muchísimo respeto trataremos y platicaremos con Adrián y con ustedes desde su casa. Miren, yo crecí en el seno de una familia católica. Mis hermanos, mi familia, son muy practicantes. Yo he dejado de serlo por motivos que no vienen al caso comentar. Creo mucho en un Dios y creo mucho en que finalmente la reflexión de nuestras creencias tiene que pasar por un proceso personal, como ha sido mi caso. Pero respeto profundamente. Mis hijos están siendo educados en la fe en la que yo fui, que es la fe católica. El programa de hoy, con muchísimo respeto, tratará de un tema que como mexicanos nos es realmente pegado en la piel: la Virgen de Guadalupe. En mi oportunidad de poder leer y estudiar historia universal, he encontrado la secuencia de lo que fue el culto a Iris durante 3.500 años. Iris fue la madre de Horus en Egipto. Finalmente Egipto fue una civilización que tiene 1.000 años más de lo que nosotros tenemos después de Cristo. Duró 3.500 años, 4.000 años el imperio egipcio. Y durante 3.500 años el culto a Iris fue bien importante en la cuna de la humanidad, en la zona de Asia Menor, del Mediterráneo. Fue inclusive un emperador romano, quien en el 525, diocesano, prohibió su culto. Yo creo que este tema de la Virgen que da a luz a un Dios no es, evidentemente, privativo del credo católico, del credo cristiano. En muchísimas civilizaciones lo encontramos. Y de esta manera podemos tener paralelismos que finalmente significan que nuestra creencia en el credo que usted tenga, y si profesa una religión, vienen de diferentes versiones, tal vez de cunas que podemos ubicar en el contexto histórico, no en el contexto de la fe. Mi comentario se basa en un contexto meramente histórico, y de ahí tener la alegría de saber que todos creemos en algo y que muchas de nuestras creencias están relacionadas. Mucho tiempo después, cuando la península ibérica eran 5 reinos: Castilla, Navarra, Portugal, Aragón, León y Castilla eran uno solo, y después, mucho tiempo después, surgió el de Granada. No existía España, pero evidentemente había una comunidad visigoda cristiana. Recordemos que en el siglo VIII los musulmanes, los árabes provenientes de la península, del continente africano, invaden la península y empiezan a poblar el
algunos de los reinos con el credo musulmán. En el siglo XIII, en el sur de la península ibérica, en Extremadura, hay una aparición. Nos dice la leyenda que la Virgen se le apareció a Gil Cordero. Gil Cordero era un campesino que tiene a su hijo enfermo y que la Virgen de Guadalupe, finalmente Guadalupe es un vocablo árabe, es un vocablo que significa río de lobos, y estaba en la zona de Cázares, en lo que es en Extremadura, como he dicho, en España. Gil Cordero tiene la aparición de la Virgen, a quien la Virgen le pide que vaya a un determinado lugar y escarbe, y cuando lo hace, en su cuarta vez que busca al obispo, un paralelismo que también existe con nuestra aparición guadalupana, encuentra una virgen tallada en madera. Esta virgen tallada en madera, una virgen morena, tiene que ver con lo que había en esta zona del Mediterráneo, con vírgenes morenas, producto, yo creo, de lo que venía de mucho tiempo atrás en el culto a Iris. Es un acontecimiento que marca a esta zona y la nombran la patrona de Extremadura. ¿Por qué es esto relevante? Porque Hernán Cortés era extremeño. Hernán Cortés, y prácticamente el 80 o el 90% de los compañeros de Hernán Cortés, cuando llega a nuestro territorio, venían de Extremadura. Ellos tenían una profunda fe a la Virgen de Guadalupe. El estandarte de Hernán Cortés es la imagen de la Virgen de Guadalupe, que inclusive tiene muchas similitudes con la nuestra. Es una Virgen morena, tiene un manto con las constelaciones o un manto estrellado, está parada en una media luna que no tiene sino más que un contexto histórico. La media luna es el símbolo del Islam, de la cultura musulmana. La fe católica se posa encima del credo musulmán, sostenido por un querubín. La gran diferencia, la guadalupana española tiene al niño en brazos. Nuestra guadalupana está embarazada, está encinta. Cuando Cortés toma Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, al final de la batalla, tiene un gesto bien importante. Llega al Templo Mayor y planta una cruz y planta el estandarte que le acompañó de la Virgen de Guadalupe. Los mexicas, nuestra cultura, también tenían vírgenes que habían dado a luz a un dios. No es la excepción la cultura que tuvimos, no es la excepción Tonantzin, la Coatlicue, que dan a luz a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl. ¿Cómo? A través del toque divino, sin tener intervención carnal. Este paralelismo hace que, en mi opinión, la inducción de la religión a través de los primeros franciscanos traídos por Hernán Cortés tomen este sincretismo y se unan en lo que hoy tenemos como la imagen de la Virgen de Guadalupe. En 1531 es una realidad histórica, y repito, esto tiene que ver con la historia, no con la fe. El obispo, Fray Juan de Zumárraga, no estaba ni siquiera de México. Es más, Zumárraga ni siquiera menciona nunca en una cantidad importante de escritos el hecho de la aparición. Fray Juan de Zumárraga llega en 1528 como obispo a lo que es la Nueva España, excomulga a la segunda audiencia, va hacia la península ibérica, ahí es nombrado arzobispo y ahí defiende la causa de la excomunión. En 1531 ni siquiera aparecía en nuestro país. Fray Juan Zumárraga dejó escrito un diario donde nunca menciona lo que nosotros conocemos como la aparición. El segundo obispo, Alonso de Montúfar, en 1556 manda construir lo que fue la ermita en el Tepeyac. El Tepeyac, un cerro en el cual el 12 de diciembre se festejaba a Tonantzin. Creo que finalmente, bajo un análisis histórico, hay muchos temas para cuestionarnos
a la guadalupana. Sin embargo, no pretendo hacerlo de esta manera. La fe es un absoluto derecho de cada persona que en lo individual decide creer o no creer. Hay elementos históricos que nos marcan lo contrario. Me llama poderosamente la atención cuando en 1879 el arzobispo Pelagio de la Ciudad de México le pide a uno de los mexicanos más ilustres y más intelectualmente importantes, a Joaquín María Izcabalceta, que haga un análisis sobre el aparicionismo de guadalupano, y finalmente Izcabalceta concluye que no hay evidencia documental para sostener la existencia de Juan Diego, que la tradición aparece tardíamente, 1648 es la primera referencia histórica, bibliográfica del movimiento aparicionista, en un escrito donde uno de sus capítulos, el Nical Mapúa, menciona la aparición de la Virgen 117 años después. No quiero cerrar este editorial, sino más que apelando a que la fe es un regalo que cada quien decide tener y que es bien importante en nuestro diario vivir. El tema de hoy, con muchísimo cariño y con mucho respeto, trataremos de este fenómeno que se da entre el culto a la guadalupana y lo que nos define como mexicanos. Le agradezco muchísimo que por tercera vez nos acompañe el padre Adrián para platicar de este tema. Regresamos en 2 minutos. Un abrazo grande. Hoy está Alessandra con nosotros. Qué bueno que regresó. Y me acaba de decir Javier Sánchez en una publicación que ya juntamos más de 190,000 firmas en este movimiento que hemos estado platicando y comentando aquí en Salvemos a la Democracia. Regresamos en 2 minutos. Agradezco a Canal 66 la oportunidad de tener un espacio como este, con mucho respeto, con mucha inteligencia, para cuestionarnos e invitarnos a pensar. La vida es una aventura si decidimos pensar y confrontar nuestras creencias, nuestras vivencias y, sobre todo, estar abiertos a un diálogo inteligente y respetuoso. Un abrazo grande a Jorge Lozano, que es su cumpleaños. Jorge, es un gusto tenerte como hermano en esta vida. Muchísimas gracias por los comentarios. Voy a estarlos leyendo conforme nos vayan llegando. A Adrián Torres Herrera, a quien me ha permitido tutearlo, le agradezco muchísimo. Es párroco de la Iglesia de Inmaculada Concepción. Es un hombre que es un gran comunicador, es muy bueno conversando. Tiene una facilidad para los idiomas, es políglota, habla varios idiomas, habla inglés, francés, alemán, ruso, chino. Es maestro de exégesis bíblica, de filosofía, de metafísica, de griego y hebreo. Tiene estudios en Roma, por supuesto, es un mexicanense brillante. Y hoy nos da el regalo de su compañía por tercera ocasión en lo que va del año. Adrián. Francisco, mucho gusto estar acá. Y nuevamente te pido autorización para tutearte. No, por favor. claro que sí, claro que sí. Padre, gracias por estar aquí. Es muy conocido que somos, y es un dicho tal vez, yo lo creo, más guadalupanos que católicos. Es un decir, somos un pueblo profundamente guadalupano. ¿A qué lo atribuyes, Adrián? Pues desde luego que, bueno, para empezar quiero saludar a tu auditorio. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en Al Mal Tiempo, Buena Charla. Yo creo que siempre el charlar es algo que nos sana, que nos da paz y también que nos ayuda a encontrar la verdad, ¿no? Hay que compartir nuestro punto de vista. ¿Por qué pienso que ha arraigado tanto la fe guadalupana? Pues de luego que yo creo que pues es sobre Dios. Es decir, el que nosotros tengamos fe en el evento guadalupano significa que recibimos el don a través de un evento que ocurrió en la historia. Por más que se discutan en alguna época las fuentes históricas, pero es un evento que ocurrió en la historia. Estamos
en un marco de una historia salvífica. Entonces, el que creamos en ese evento y de una manera tan constante, ya estamos por llegar a los 500 años de este evento guadalupano, 1531. Entonces, creemos en él porque es una obra de Dios que nos ha invitado a la fe y pues hay quienes hemos respondido a ello, ¿no? Yo diría eso fundamentalmente. Y el arraigo, pues desde luego que tiene que ver con la constancia en la fe, en ese evento maravilloso, desde mi punto de vista, ¿no? Padre, hay 8, si no mal recuerdo, hay 8 apariciones marianas reconocidas por el Vaticano. Por supuesto, Guadalupe, hay 3 francesas, hay 3 belgas y una portuguesa, ¿no? Reconocidas como tal. Inclusive el culto guadalupano fue reconocido recientemente, aunque tenemos una tradición muy grande y nos parece extraño, el Vaticano reconoció con Juan Pablo II Sí. oficialmente la aparición de la Virgen de Guadalupe. Dado que los escritos de la aparición, los primeros que la mencionan son 1648, en un capítulo del Nicán Mopogua, son mucho tiempo después. ¿Cómo explica la Iglesia esta narrativa tan tardía de la aparición cuando no es sino hasta 117, 118 años después de 1531 aparece por primera vez alguna narrativa eclesiástica al respecto? Bueno, como son diferentes posiciones de los historiadores, yo, por ejemplo, aquí te diría que mientras que tú hablas de 1600 y tantos, yo hablaría de lo que sostienen algunos historiadores que han estudiado con mucho cuidado esas fuentes y hablan del Nicán Mopogua escrito por Antonio Valeriano. Correcto. En 1556. Entre 1556 y 1570. Entonces, si hubiera sido escrito en 1556, estamos hablando de 25 años después, ¿no? No hasta el 1600. Entonces, se me hace que no es una lejanía muy grande, pues. Sobre todo si atendemos a lo que es la fenomenología religiosa. Hay un historiador de religiones muy, muy importante, bueno, hubo, ya en paz descanse, Mircea Eliade, y él habla de la fenomenología religiosa, cómo se van dando las agrupaciones en torno a un evento sacro, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió con el cristianismo, el evento es, consideramos en el año 30 y tantos, al 33, y los primeros escritos empiezan a aparecer hasta el 50 y tantos. Porque empieza por una tradición oral y luego, pues poco a poco, tradiciones que se van formando y luego se consignan por escrito. Entonces, es parte de la fenomenología religiosa. Es muy interesante aquí el contexto en que se da ese silencio, ¿no? Un silencio que podríamos decir de 25 años, desde 1531 a 1556, si se acepta esa fecha del Nicán Mopogua. Porque si se acepta que la escribió Valeriano, pues él murió en 1605. Entonces, pues no podría haberlo escrito hasta 1600 y tanto, 40 y tantos que acabo de decir. Entonces, ese silencio tendríamos que entenderlo en el contexto de lo que había. Sobre todo también lo que es el carácter de Francisco de Zumárraga, que él se ocupaba sobre todo de cuestiones pues de confrontación con los encomenderos, defendiendo a los indios. Él fue enviado en 1528 a México. Correcto. Como defensor de los indios. Sí, a ver. Entonces tuvo que enfrentar muchas cuestiones ahí con ellos. Y como que el contenido de las cartas que se han podido recabar, que se han podido conservar, pues tratan de todas las cuestiones de la defensa de los indios, el combate que tenía con los encomenderos, y se sabe que se perdió gran parte del archivo de Zumárraga. Entonces, algunos inclusive consideran que él sí habría
escrito acerca del evento guadalupano, pero pues son documentos perdidos, ¿no? Entonces, son como diferentes posiciones, ¿no? No, a ver, hay un silencio, en mi opinión, de Zumárraga respecto a la aparición. Yo sostengo, Adrián, que ni siquiera, por lo que he documentado, ni siquiera estaba en La Ciudad de México. en Nueva España, ¿no? Estaba de aquel lado. Pero aún así hay un silencio de Zumárraga, porque finalmente se puede haber perdido un libro, 2 libros, 3 libros, pero un silencio definitivo es poderosamente la atención. Antonio Valeriano, el autor del Nicalmo Púa, es citado por Garcilaso de la Vega en 1648 en la obra que publica, que tiene como nombre Sobre la imagen de Nuestra Santa Señora María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, que es en 1648. Y uno de los capítulos es atribuido a Antonio Valeriano, como tú bien lo comentas. En 1556, Alonso de Montufa, del segundo obispo de la Nueva España, manda construir la ermita, no la antigua basílica, la ermita, que existió en el Cerro del Tepeyac, cerro donde el 12 de diciembre, desde mucho tiempo antes, se festejaba a la madre de los dioses, que era Tonantzin, ¿no? Cuatlicuatonantzin. Así es. Es decir, ya había un culto, y yo lo que creo es que, respetando por supuesto la fe, y el milagro más grande de la guadalupana es la fe que tiene en nuestro pueblo, fue parte de un sincretismo donde había que catequizar. Lo he platicado en un par de programas anteriores, aunque la historia oficial nos enseña que los españoles vinieron a explotarnos, hemos encontrado que hubo en la realidad abusos, por supuesto, sobre todo en las colonias que tuvieron que ver en las Antillas y el Caribe, pero el movimiento de Cortés tiene que ver con un movimiento, cuando trae a estos 12 franciscanos, de verdadera evangelización. Les pide que aprendan en náhuatl para poder catequizar en náhuatl a los pueblos de la meseta central. Hubo un respeto bien importante por la cultura y por las comunidades que había en lo que conocimos como Nueva España. Sin embargo, el silencio nos ha marcado algunos vacíos. Hay gente que asegura que Marcos de Zipac Aquino fue el autor del lienzo, un magnífico pintor, educado en el Colegio de Santiago, en la fe religiosa, y que a solicitud de Montúfar en 1556 pinta el lienzo. La Virgen de Guadalupe nos ha marcado desde pensar que el cura Hidalgo tomó el estandarte como significado de unidad, hasta el día de hoy, reconociendo que el santuario de la Virgen de Guadalupe recibe 20 millones de visitantes al año. ¿Por qué somos un pueblo tan deseoso de ser cobijados por el manto de la Virgen? Muy bien. Pues yo, mira, a mí en lo personal me gustan mucho los estudios que hizo acerca del subconsciente colectivo, los arquetipos. Qué interesante. Carl Gustav Jung, que nos habla de cómo hay un subconsciente colectivo que no depende de la experiencia individual, mientras que el inconsciente individual sí depende. Y de las cosas que nosotros suprimimos, todo eso, pero pues él realmente se me hizo genial cómo descubrió arquetipos universales en todas las culturas. Y yo no veo por qué la acumulación de coincidencias tengan que desacreditar a los eventos que coinciden. O sea, de acuerdo. Yo creo que más bien fortalecen algo que poco a poco va a expresarse de una manera plena, así como ha ocurrido en nuestra historia de la salvación, lo que nos dice la Escritura, como eventos del Antiguo Testamento son tipo de lo que se expresará de una manera plena. Lo que nos dijo Tertuliano, lo que en el Nuevo Testamento es patente, en el Antiguo es algo latente. Es decir, esas coincidencias más bien le van dando fuerza a los eventos. Y
efectivamente sí se buscaba hacer una inculturación y realmente también se van encontrando elementos, lo que llamaban los santos padres antiguamente las semina verbi, las semillas del verbo. Se van encontrando elementos que ellos de algún modo pues pueden bautizar, ¿no? Por decirlo así. Es muy interesante, por ejemplo, lo que mencionabas en el editorial, de ciertas coincidencias con la imagen de María de Guadalupe de Extremadura. Que por cierto, es muy interesante la historia, se le atribuye la escultura a San Lucas. A San Lucas. En el siglo I. Claro, claro. Y luego que vendría pues para cualquier rumbo, se habría conservado. Y cuando viene la invasión musulmana en el siglo VIII se oculta, etcétera, etcétera. Y total que se tiene ahora. Pero es una escultura. Entonces, sí hay desde luego pues, muchas semejanzas. El nombre, desde luego, es algo idéntico. Y María, es interesante cómo en el Licán Mopohua se presenta como yo soy la madre María de Guadalupe. Es decir, pues es una afirmación que no tiene por qué causar conflicto. Se está refiriendo a que es la misma madre, ¿no? Como muchas apariciones que ella pues, está afirmando que es la madre, que es la madre, en este caso dice, del Dios siempre vivo, ¿no? Y yo soy tu madre, también le dice a Juan Diego. Entonces, las coincidencias, en algún sentido, no tienen por qué debilitar por los eventos. Ya cuando vemos con calma cada una de las imágenes y comparamos las historias de cada una, la de la Extremadura y la del Tepeyac, pues sí vemos grandes diferencias, como la mencionaste tú, ¿no? Sí. Una es una escultura, una es una pintura, etc. Una tiene niño en los brazos, otra está embarazada. Pues todo ese asunto de la pintura, que alguien lo hubiese pintado, sí parece como muy improbable por los estudios científicos que se han hecho de que no hay rastros de pinceladas. Estudios científicos que nadie ha visto, estudios científicos que están realmente solamente mencionados por alguna literatura eclesiástica. Claro. Estudios que inclusive terminan diciendo que vino gente de la NASA, como si la NASA estudiara pinturas, que no es su tema. Bueno, ¿no? buenos científicos, pues, a ver, valiosos. Hay grandes pintores y hay científicos mexicanos que lo han estudiado, desde el doctor Atl, un ateo convencido, que dice, oigan, señores, esto no es un ayate, esto yo les hago una cosa mejor. Hasta referencias a mí el resultado de la investigación de Joaquín María Escabalceta, un católico en toda la pasión, en toda la formulación de la palabra, que termina diciéndole al arzobispo Pelagio, hay que respetar la fe, este es el culto, esto nos da identidad, pero históricamente no hay elemento alguno para poder... Él no estudió la pintura, no era su área, él estudia el contexto histórico. Regresamos en 2 minutos, Adrián, y regresamos con qué aspectos del mensaje guadalupano hoy, en este México que tú sientes cada día, al igual que la gente que nos está viendo, son hoy necesarios. Este mensaje guadalupano que es al que tú decís ahorita, yo estoy aquí, que soy tu madre, ¿qué parte de ese mensaje es tan importante? Nos vamos con mucho respeto, le agradezco muchísimo a Adrián su apertura y su calidez. Este es un mensaje para todos, hay que seguir pensando que la fe es lo que nos mueve, pero hay que también entender que la historia tiene un contexto. 686-569-5200 es el WhatsApp que estamos atendiendo durante la semana. Saludos a Jorge, saludos nuevamente a Moisés, saludos a Ale. Padre Adrián, te mandan felicitar. Reinaldo, muchísimas gracias. Arturo, Elvia, Gaby, gracias por los mensajes, los voy a contestar. Gracias por mencionar el respeto con el que estamos tratando el tema. Hay gente que me dice que no está de acuerdo en mi postura. Por supuesto, de eso se trata. Y mire, independientemente de esto, nos quedamos con una pregunta bien importante. ¿Cuál es el mensaje que para el México de hoy nos debe quedar de parte de la Virgen de Guadalupe? Suena muy tonta la pregunta, pero tiene que ver con todo lo que hemos venido platicando. En tu opinión, Adrián, ¿cuál sería el mensaje más importante de la guadalupana
en este México tan convulsionado? Sí. Pues mira, yo, primero que nada, me interesaría precisar un poquito Lo que tú digas, Adrián, claro. lo que hemos hablado de las fuentes. Es ciertamente reconocido pues, que no hay fuentes escritas de 1531 a 1556. Sin embargo, sí hay tradiciones muy firmes. Se habla de una primera capilla que no se la atribuye a Montúfar, sino al mismo Zumárraga, desde el 31 a 32. Luego hay otra iglesia que se hace, ya un poquito más fuerte, para conservar la tilma, y luego ya hay la que se hace, que va a ser el previo a esa barroca, que es la que tenemos ahora, como la antigua, hasta que se hace la nueva en 1976, ¿no? 74-76 se construye. Pero bueno, sí hay fuentes históricas muy claras. Si hay un silencio, es importante reconocer que en ese silencio no se está negando. No se está afirmando, pero tampoco está negando. Claro, es bien importante lo que tú dices. Y es muy importante el tema de que no solamente Zumárraga, sino también otros que fueron grandes historiadores y que estuvieron en ese momento, un poquito después de Zumárraga. Pero pues estuvo ahí, por ejemplo, Toribio de Benavente, Motolinía, historiador. Estuvo también Bernardino de Sahagún, historiador. Y no lo mencionan ni a favor ni en contra. Pero ¿cuál era el contexto? El contexto era que ellos querían evitar que hubiese confusión entre pues, las advocaciones. Y ciertamente hablar de María de Guadalupe, ahora de algún modo aparecida en un cerro del Tepeyac, donde se veneraba a Coatlicuetonantzin, la madre de los dioses, especialmente del sol, Huitzilopochtli, de la guerra, pues entonces resultaba conflictivo. Entonces, se supone que por eso prefirieron mantener el asunto así. Sin embargo, sí hay una tradición desde entonces de un culto, de gente que se va congregando, y lo que hace el Nicasio Póvoa en 1556, atribuido pues a Antonio Valeriano, es expresar eso que ya se está viviendo, pues. No es algo que se inventa. Inventar una devoción, una advocación, no es algo que se pueda hacer muy fácil en tan corto tiempo. Y la manera de relatarlo, pues es una manera bastante clara. Ciertamente ya no es un relato puramente histórico, sino ya pues es un esfuerzo de inculturación, hay teología, hay poesía, es una narración literaria, pero pues muy valiosa precisamente porque es la primera gran fuente histórica. Entonces, pues sí se tiene algo, y a partir de ahí ya se mantiene la tradición histórica. Van a venir otras narraciones, otros devocionarios, etc. Pero no hay que olvidar que si se acepta que el Nicasio Póvoa es de 1556, estamos a 25 años. Que es algo que ocurre. Por ejemplo, ahorita tenemos la devoción a la Virgen de Medjugorje. La primera aparición se supone que ocurrió el 24 de junio de 1881. Y hasta la fecha no se le ha reconocido la sobrenaturalidad. El Papa Francisco, apenas en septiembre del año pasado, el 24, declaró nihil obstat para la devoción. Es decir, está bien, pueden ir a congregarse, no hay nada que se oponga. Pero fíjate, desde el 81 hasta el 24. Y hasta la fecha no se ha hecho una declaración que es lo que esperarían, que diga constat de supernaturalitate. O sea, consta de que hay algo sobrenatural. No se ha hecho la declaración. Y estamos hablando de una época moderna, donde la historiografía está mucho más avanzada, los estudios psicológicos también, etc. Entonces, no es algo tan inusual, esa especie de silencio. Pero lo importante, como bien tú también lo has notado, también hay un silencio de nada en contra. Nadie lo está negando. ¿Qué criterios son los que la Iglesia acude para poder declarar algo que verdaderamente sea sobrenatural?
o por lo menos decir no obsta nada contra esto. Primero que nada, que sea probable, moralmente probable el evento y que los testigos sean fidedignos. Esa es la primera cosa importante. Segundo, la ortodoxia doctrinal, que lo que ahí se afirme, el mensaje de la Virgen, etcétera, no sea nada en contra de la fe. Tercero, la salud psicológica del supuesto vidente, ¿no? O el testigo. Cuarto, el que haya frutos espirituales importantes y de una manera constante. Y quinto, que quienes propugnan ese evento como algo espiritual no estén buscando algo lucrativo. Entonces, todos esos elementos que son los fundamentales para la iglesia hacer un estudio así, sobre todo en contextos donde no hay una historiografía perfecta y constante, donde sobre todo se acude a la tradición. Entonces, esos elementos se han encontrado aquí en... En el caso de Alopara solamente encontraríamos el cuarto y el quinto, porque no podemos probar la veracidad de Juan Diego. Es más, finalmente Schulenburg, el abad de la basílica, termina diciendo Juan Diego difícilmente existió, ¿no? Y eso lo dijo Schulenburg cuando era el abad de la basílica. Entonces, me parece muy interesante lo que comentas, Adrián, porque era una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué elementos se consideran para una aparición? Y está muy claro en el caso que tú comentas. Hay un asunto, pues, es bueno precisar las cosas. En 1996, Schulenburg, después de que había sido beatificado Juan Diego en 1990, Schulenburg expresa pues algo que yo me acuerdo en esa época, yo coincidía con él. Es lo que decía, no es que dijera que no es probable que existiera. Lo que estaba diciendo es que no había suficiente fuente historiográfica para comprobar su existencia. Y bueno, eso es lo que estaba él diciendo. Y yo en lo personal en aquel tiempo, yo estaba estudiando ya en Roma, algo así. Entonces, pues yo me pareció, pero eso me llevó a meterme a estudiar a fondo. Y realmente yo he seguido después a este padre que fue el postulador de la causa de canonización de Juan Diego, el padre Eduardo Chávez Sánchez, que por cierto falleció en el 2011, que hizo estudios de veras muy concienzudos. No se hace muy fácil un proceso de canonización, es realmente bastante empeñativo para probarlo, encontrar fuentes fidedignas. Tienes que ir en este caso ahora al dicasterio de la causa de los santos. Y no fue un trabajo sencillo. Él cuando habla de todas las que tuvo que enfrentar, pues te das cuenta que tienes que buscarle. Anduvo en los archivos por todos lados, ¿no? Sin lugar a dudas, un trabajo muy exhaustivo. Que con Juan Pablo II hubo una cantidad de santos extraordinaria, ¿no? Mucho más allá de lo que se había dado en los últimos, tal vez, 5 o 6 papados. ¿Por qué, Adrián, en tu juicio de un hombre creyente, de un hombre con fe, por qué la Virgen se aparece? O sea, a ver, perdón por ser tan idiota, porque... No, es una buena pregunta. ¿Y por qué no se aparece en medio de Times Square, donde podamos verla 85,000 personas al mismo tiempo y no haya duda alguna? ¿Por qué aparecerse para pedir siempre por una casa? ¿Por qué aparecerse para pedir siempre arrepentimiento? Es más, a ver, no recuerdo si Lourdes, creo que fue Lourdes quien termina diciendo que en 1858 que era un grave pecado que el gobierno francés estuviera autorizando la libertad de cultos. Y eso tiene que ver con, evidentemente, un tema político. Pero la pregunta es, ¿por qué se aparece a la Virgen y no se aparece San Judas, San Juan o San Mateo? ¿Por qué la Virgen? Pues porque es una madre y porque... Entonces, ¿por qué tan pocas leemos en veces el aparece? Evangelio de San Juan que el Señor desde la cruz le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a Juan, refiriéndose a toda la humanidad, ahí tienes a tu madre. Y de entonces él se lo llevó a vivir a su casa. Porque es una madre y actúa como madre, va a buscar a sus hijos.
Fíjate, el evento guadalupano se refiere a 1531. Correcto. Mientras que Lourdes, como bien dijiste, 1858, Fátima 1917, entre otras. Por cierto, estas dos de Portugal y de Francia sí han sido declaradas. Consta de supernaturalitate. O sea, esa es la valoración máxima que se le puede dar acerca de eso. Consta que es un evento sobrenatural. Porque también se puede decir non constat de sobrenaturalitate. Como seguramente hay muchas, ¿no? No consta, pero nihil obstat. Y a veces se expresa claramente consta de non supernaturalitate. O sea, consta que no hay nada sobrenatural. Y aquí en la Virgen de Guadalupe ni siquiera tuvo que hacerse esa declaración porque se vio que era algo constante y que... O porque fue el siglo XVI y no había estos elementos. Y que estaba produciendo muchos frutos de hecho, conversión, etcétera. Pasan 300 años entre una y otra. O sea, si la aparición se da en 1531, llega hasta el siglo XIX, hay algunas en 1648, creo que en Bélgica, no lo recuerdo bien, pero pasa mucho tiempo. Sí. Y casualmente ninguna en Asia, casualmente ninguna en África, casualmente ninguna en Oceanía, solamente una en el continente americano, que es México, y las otras 7 reconocidas en Europa. ¿No tiene esto una naturalidad política, religiosa, donde inclusive la fe, en el caso de las apariciones en Europa, estaba siendo cuestionada por la libertad de cultos? Pues no sería una mala cuestión. Es decir, el por qué la Virgen se aparece no lo podemos saber antes del evento, pero después del evento, pues considerando los frutos, pues podemos entender que quiere ella ser un puente entre dos culturas, quiere ser un instrumento de reconciliación. Y desde luego que sí se ve cómo está inculturando elementos que para los españoles eran muy amados. Pues todos los que venían de Extremadura y hablaban de María de Guadalupe era algo, pues, desde luego, que muy importante para ellos. Era la patrona. Claro. Y viendo que ahora esta imagen también se llama así, reconoce ella misma que es la misma, pero ahora tiene una misión diversa, porque la imagen es muy diferente, los elementos que expresa muy diferente, la identificación que logra del pueblo indígena con la fe en Cristo es muy efectiva y se mantiene. ¿Por qué? Pues si consideramos todos los frutos que ha habido desde entonces, ese sería el porqué. Porque viene como una madre y ella dice, quiero una casita para poder ahí mostrar mi amor, mi ternura, etcétera, etcétera, y a mi hijo, que es Dios, el siempre viviente, ¿no? Entonces, el centro al final es Cristo, es un evento cristológico. Claro. Porque ella trae a Cristo en su seno y viene a mostrarlo. Y Cristo que está en el seno se muestra a través de la ternura de ella, como ocurrió en la visitación de María su prima Isabel, que su presencia trajo alegría, porque con el saludo de María se llenó ella del Espíritu Santo, saltó de gozo en su seno el niño, que era Juan Bautista, y ella reconoció que ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Es decir, son eventos que ocurren así, son gestos de amor muy claros. Es decir, no ha habido ningún efecto negativo de ningún modo. No, jamás, al contrario, muchísimo más positivo. Claro, entonces no tendríamos por qué pensar que fuese algo contrario a nuestra fe cristiana, porque precisamente los elementos de la ortodoxia, la teología que expresa la elección de alguien tan pequeño como Juan Diego. Con un ayate de 1,70. El respeto. ¿Cómo explicarse un ayate de 1,70 para un hombre indígena, donde evidentemente pues, no hay posibilidad de que un ayate pueda ser cargado de esa manera? O las rosas de Castilla, cuando no existían, Adrián. Las rosas de Castilla precisamente fueron traídas pues de que dedicaron los españoles. Pero no en 1500. No eran de aquí. En 1531 no había rosas de Castilla en México. O sea, no había. Sí, claro que sí. A ver, ¿cómo te traes un rosal? La habían traído los ¿Cómo te traes un rosal? Los misioneros. No, a ver,
porque le apreciaban mucho, porque Con de trabajo se ahí... trajeron el puerco en esa época. No, no, bueno, pero pues es que ellos venían a vivir acá y era algo que se utilizaba mucho en los conventos. Y era una rosa con la cual se producía agua de rosas y era una flor que era para ellos muy especial. Aquí no había rosas, ni siquiera ningún tipo de rosas. No, no existía. Y en el Tepeyac tampoco. Las había en Estados Unidos, en Canadá, un tipo, pero no el de Castilla. Pues el claro ayate, que en el Tepeyac no había. Eso es y el parte ayate de unos eso es 70 parte del prodigio. de altura para un indígena. O sea, ¿cómo cargas casi 1,80 m en un ayate cuando mides 1,60 m? Pues porque te lo envuelves, era como una especie de gabán, pues, que te lo envuelves. Tú, por ejemplo, si te van a poner un gabán, no te lo vas a poner... No es un gabán. No. Especie de... Era donde ponías las mazorcas, ¿no? O sea, Sí, exacto. Te lo tenías que amarrar era acá. una tilma. Y cargabas así tus cosas, pues, ¿no? Oye, Adrián, Mira, ciertamente acerca de los estudios supuestamente científicos de la imagen, hay algunos que son de gente extremadamente católica, ¿no? Claro. Y que quisieron, no sé, pues sobredemostrar la las imágenes que se dicen que están en el ojo, ¿no? Sí, pues todo eso. Que ya, por ejemplo, el padre que te digo, Eduardo Chávez, pues ha desmentido esas cosas, ¿no? Ya se sabe que científicamente algunas de esas no son, pero entre esas que no son hay unas que sí son. Por ejemplo, el tema de ningún rastro de pinceladas es una cosa inexplicable. Pues. Adrián, ¿cómo explicar que en 1895 la Virgen de Guadalupe tenía una corona y luego ya no la tuvo? Bueno, a pues, ver. Pues de quién quiso ponerle corona. La imagen de la guadalupana hasta 1895 está coronada. Sí. Entonces, y nos dijeron que era porque era la reina de América. Y después de 1895, de repente desapareció. Evidentemente hubo una intervención humana. Sí, claro. Luis nos dice, el 7 se no prueba nada contra la imagen misma. O sea. No, a ver, yo creo que se echa por la mano humana, ¿no? Y que una prueba de ello es que no es un ayate, que pero no la pintura, es un hilo con caña, ¿no? Pues le han puesto algunos elementos que no tenía originalmente. Y algo divino se valdría la intervención humana para poner algo, o quitar algunos elementos sobre un milagro. Pues ocurrió. Ocurrió porque efectivamente sí le pusieron una corona que después se la quitaron. Y más bien lo que se ha hecho últimamente es que a las imágenes, tratando de que sean lo más fiel a la imagen original, pues se le pone una corona encima, etcétera, etcétera. Pero sí, había ese afán de eso. Se ha visto cómo ha sobrevivido a atentados y todo. Algo muy interesante que hay que considerar es que la iglesia se va muy lento para las afirmaciones acerca de las devociones. Fue hasta 1854 cuando Benedicto XIV por fin va a enviar esta bula donde va a autorizar el oficio, el culto y ya de una manera 300 años después. Fíjate, estamos hablando así. Es decir, va despacio, ¿no? En ningún momento se vio que hubiese ninguna prisa para considerar un milagro. Yo creo que los primeros líderes religiosos hubieran sido quienes hubieran sido. Se fueron muy despacio y fueron dejando que la devoción creciera y pues poco a poco se va aceptando, se va cuidando, se va manteniendo, se van viendo buenos frutos. Pero estamos viendo ya las declaraciones pontificias ya muy tarde. Esa expresión de Benedicto XIV, non fecit ad liter omni nationi, pues eso ya fue hasta el siglo XVIII. Pero bueno, y hasta la fecha no se ha hecho una declaración oficial, de constat de supernaturalitate, lo cual tampoco es una negación porque se está viendo algo que Pero viene sí desde marca una reserva, Adrián, sí marca una reserva, porque no ha sido, en mi opinión, y no soy experto, por supuesto tú lo eres, el tratamiento con otras apariciones. O sea, sí. La aparición más tardada en un reconocimiento oficial por mucho ha sido la guadalupana.
A lo mejor porque fue en el siglo XVI, a lo mejor por muchos temas, pero sin lugar a dudas también el impacto más grande que ha habido de una aparición es la guadalupana, ¿no? El haberse tardado tanto más bien hablaría de la seriedad con lo que se ha tomado. Pero no ha habido tampoco una negación de que lo ocurra. No. Ni siquiera ha habido necesidad no lo hay, de una declaración de Niki Lobstad. No lo hay. Se ha visto una continuidad permanente. No lo hay. Después del Vaticano, la Basílica de Guadalupe es el santuario más visitado en el mundo. Así ¿no? es. Hay una gran profesión. El impacto político de la guadalupana y social ha sido tan grande que cuando Yucatán decidió independizarse, se independizó. Usted puede verlo después de 1811, y decidió regresarse a la República Mexicana por la Virgen de Guadalupe, por el culto guadalupano. Jorge Morales. Y el 5 de mayo del 2022, nuestra respetable señora presidente, Claudia Sheinbaum, cuando era la encargada de la Ciudad de México, pues ella se puso su vestido con la guadalupana. Y algunos dijeron que era oportunismo político, pero yo diría, con todo respeto, no será un asunto de esos arquetipos sí. que hay. O sea, ¿cómo es que alguien que tú supones que no profesa la fe cristiana, la católica, por supuesto que no, pero se pone un vestido con la imagen de la guadalupana? Pues porque es algo que está muy metido nos da identidad. En los genes. Nos da identidad. En los genes mexicanos. Nos da identidad. Y es un asunto muy, muy profundo, pues. Adrián, necesito pedirte tu conclusión. Claro. Perdón por interrumpirte, nos faltan 3 minutos. Quiero decirle a Jorge Morales que muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande. Te dice que es un gran programa. Luis Cañes recuerda que el pasado día 7 se cumplieron 2 años de que tú le diste la bendición a él y a Monse y que la mano ha sido muy buena. Sí, gracias. Saludos. Tenemos un contacto que nos dice Trinidad, porque no fue Horacio Gómez, porque están todavía en temas de las protestas. Esperemos que nos pueda acompañar el próximo día 17. Tengo saludos también de gente que nos dice, oye, hay que creer o no creer, pero la institución de la Iglesia, desde el Vaticano hasta la Iglesia, nos da comunidad. Por supuesto, miren, este es un tema de fe y el gran regalo de la guadalupana es ese, la fe. Habemos quienes tenemos fe y habemos quienes no tenemos fe. El contexto de mis comentarios ha sido meramente histórico. ¿Por qué? Porque sostengo que bajo la lupa de la historicidad, el movimiento aparicionista en México tiene muchos huecos que me permiten a mí dudar de él. Sin embargo, la fe es lo que hace que le dé sentido a muchos no tener este contexto histórico y sí tener un contexto de profunda religiosidad. Adrián, la cámara es tuya, te agradezco muchísimo. Espero que sea muy pronto un nuevo programa que podamos platicar de esos temas. ¿Qué le dice a nuestra gente? Francisco Ferrettini, pues muchas gracias por la atención que nos han prestado tu público. Pues yo lo que quiero invitarlos es a creer. Yo creo el evento guadalupano a lo que nos invita es eso, creer en Dios, aceptarla a ella. También hay que decir que no es un dogma católico. Es decir, si alguna persona no acepta el evento guadalupano porque le cuesta mucho trabajo creerlo, no es un dogma que se requiera aceptar, pero sí es una invitación a la fe. Ahora, respecto de la duda, es algo importante en nuestra vida para la maduración intelectual, pero también para la maduración espiritual. Pero la duda no es bueno que se quede ahí irresuelta, la duda hay que resolverla. ¿Y cómo? Estudiando. Yo al menos es lo que me pasó. Yo les confieso que en 1996, cuando Schulenburg expresó su titubeo acerca de la existencia o no de Juan Diego, o la posible demostración o no histórica de su existencia, yo mismo compartí esa duda, pero eso me llevó a estudiar y me llevó a afirmarme en esta fe que yo realmente amo. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo le recordaría esa frase de San Agustín: crede ut intelligas, intellige ut credas. Es decir, cree para que entiendas y entiende para que creas. O sea, la razón y la fe han de encontrarse siempre. Y como decía Santo Tomás,
las verdades nunca se contradicen. Si una verdad de fe es verdadera, nunca se va a contradecir con una verdad de la filosofía o de la ciencia. O se entiende mal una, o se entiende mal otra, o se entienden mal las dos. Pero fe y razón son buenas aliadas para encontrar la verdad. Así que, pues, gracias por su atención. Yo los invito a que participen en este día tan importante, el 12 de diciembre, aquí en nuestra catedral, que pues es nuestro santuario más importante de Guadalupe. También en Inmaculada vamos a tener la misa a las 7 de la mañana, a las 12:30 y a las 7 de la tarde. A las 12:30 será la misa de bendición de las rosas. Y pues los invitamos de corazón. Fue interesante que en algún momento se dijo, somos 90 y tantos % católicos, pero 100% guadalupanos. Eso se decía en 1950, cuando éramos 98% católicos. Ahora ya en el 2010 ya el 80, bajamos al 82, ¿no? Y ahora en el 2020, por el censo, bajamos al 77. Entonces va a ser un buen tema para la próxima, ver qué es la fe y qué es lo que está pasando con nuestra fe en nuestro pueblo mexicano. Siendo guadalupanos, ¿qué pasa con la fe? Estamos puestos para el próximo programa. Estamos puestos. Gracias a Canal 66. Este espacio es un espacio libre, es un espacio para pensar, es un espacio para que nos replanteemos y juntos tengamos cada quien una plática muy personal con uno mismo y con los demás. De eso se trata Al Mal Tiempo, Buena Charla. Gracias a Adrián por el cariño, por el respeto, por la familiaridad con la que podemos platicar. Nos vamos a despedir con la imagen de Adrián. Gracias a Laura, nos manda un mensaje muy interesante, muy largo. Ya no me alcanzó el tiempo, nos están pidiendo el corte. Gracias a todos los que nos hablaron y los que nos mandaron. Molina me dice, oye, ¿no hablan de Tonaltzin? Sí, mencionamos el tema de Tonaltzin en el Cerro del Tepeyac, pero bueno, los despedimos, Adrián. Manda un medio minuto y nos vamos, por favor. Sí, además quiero invitarlos para los que deseen conocer la Virgen de Guadalupe en la ciencia del siglo XXI. Es un documento breve y muy interesante sobre los elementos que se consideran extraordinarios en la imagen, entre otras cosas. Y viene aquí el texto del Nicán Mopohua. Entonces, para que vean que sí existe, se puede leer y pues vale la pena. Entonces, a la orden, aquí está. Adrián, muchas gracias. Miren, hasta el hijo pródigo Reinaldo regresó, así que bienvenido. Muchas gracias. Nos vemos pronto.